¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión, desde la ciudad de Saltillo, como le dice su nombre. Y un saludo muy cordial a toda la red, a todos los que nos ven. Hemos estado viendo que algunos videos del YouTube, pues interesados sobre el caso Moreira, que pues es una vergüenza nacional lo que nos está pasando, sobre todo para Coahuila, ¿verdad? Una vergüenza también para el PRI porque es el partido que lo ampara. Manlio ya no sabe por dónde salir, cometen la estupidez de traérselo a México y ahora pues anda como chiva en cristalería declarando, cuando pues sencillamente el juicio continúa en Madrid, no está declarado inocente. Pero también aquí en Saltillo, hoy estuve en una conferencia de prensa donde estuvo el ingeniero Guadiana, el ingeniero Rosendo Villarreal, Luis Sánchez, parece de otra asociación, en fin, pidiendo que, bueno, parece que una de ellas ya solicitó un amparo para que por fin se abran las deudas, se abran las cuentas del Estado de Coahuila del periodo en que Humberto Moreira adquirió más de 25,000 millones, porque no fueron los 33. Sí subió la deuda de 300 millones con Enrique Martínez a 33,000 millones, pero 7 ya estaban reconocidos, según a voz expresa del presidente de la Comisión de Hacienda en aquel entonces, Enrique Martínez Morales, hijo del exgobernador. De ahí que, bueno, esta deuda se adquiere ilícitamente porque se recibe el dinero sin autorización de parte del Congreso del Estado, se falsifican diarios oficiales, se falsifican balances, informaciones básicas para cualquier banco, pero tampoco yo excluyo vamos a decir, la inocencia del Banco Interacciones de la familia Han González, o Han Ron, en donde ellos sabían de la situación que vivía Coahuila y a pesar de esto otorgaron créditos, pues cerca de 17,000 millones por parte de Interacciones, otros Bancomer, otros Banco del Bajío y otros bancos. El hecho está que en el último año de gobierno, hablamos del 2010, Humberto Moreira, o el gobierno de Humberto Moreira, adquiere deudas por aproximadamente 22,000 millones o 23,000 o 24,000 millones de pesos, que en aquel entonces pues estaba a 10, 13 pesos el dólar. Pues imagínense ustedes, más de 2,000 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una macrodeuda que deja hipotecado a un Estado y sin la posibilidad, yo creo que ni de pagarla. De ahí que se antoja que en un futuro próximo pues comencemos a pensar en un FOBAPROA para el Estado de Coahuila, porque pues acaban de recortar los presupuestos de Pemex para Coahuila con 400 millones, toda la gente está sacando sus placas o sus placas para automóvil. En los estados vecinos se está desfondando la hacienda pública, todos los empresarios están generando sociedades anónimas, pero la están registrando en el estado de Nuevo León. Quiere decir que en Nuevo León estarán pagando impuestos. Es decir, en la desesperación del no recurso por parte del gobierno del estado de Coahuila, que lo dirige el hermano del exgobernador Rubén Moreira, están haciendo medidas desesperadas, están planeando y llevando a cabo medidas desesperadas con el objeto de tener recaudación. En esas medidas desesperadas, pues hablo yo de que un pasaporte vale el doble o triple que en Monterrey, que estamos a 45, 50 minutos en automóvil. Entonces toda la gente está yendo a sacar sus pasaportes a la ciudad de Monterrey. Lo mismo sucede con el plaqueo de carros, que estamos hablando, no sé, 500, 600 mil autos en el estado de Coahuila, que multiplicados por 5,000 pesos, pues ya estamos hablando de 3,000 millones de pesos, no sé, 2, 3,000 millones de pesos de ingresos, por concepto, ingresos brutos, por concepto de plaqueo o tenencia vehicular. Ya desaparecieron la tenencia, pero son derechos vehiculares. Entonces, todo esto se nos está escapando porque una camioneta nueva, vamos a decir que pueda pagar 15,000 pesos su plaqueo en Coahuila, pues en Durango están cobrando 2,000 pesos. Pusieron hasta un letrero: bienvenido a aportar con sus ingresos al impuesto al erario de Durango, ahí en la misma guardarraya, una burla
del gobernador de Durango con respecto al gobernador de Coahuila, el cual declaró, del de Durango, de que él no tenía la culpa de que tener una macrodeuda y que con él, para él le bastaban 2,000 pesos por plaqueo y que serían muy buenos ingresos, pues el plaqueo de los duranguenses y el plaqueo de los laguneros. Es decir, aquí también hay una mala política, planeación facendaria por parte del tesorero estatal, en su desesperación, digo yo, porque pues tratando de conseguir más dinero lo único que está provocando es obtener menos. Y todo esto es un fenómeno nacional. Miren, México, después de la salida de este inepto de Felipe Calderón y el peor inepto, señor Fox, pues había recibido más de 350 mil millones de pesos o de dólares por concepto de ingresos petroleros. Mientras que Noruega, Arabia Saudita, Rusia, todos estos países guardaron dinero para las vacas flacas, como le decimos en los ranchos, o en las pequeñas propiedades. Aquí lo único que se hizo es darle el dinero a los gobernadores, con el propósito de quedar bien con ellos en un plan general. Pues el señor Felipe Calderón y Fox van y se gastan un mundo de dinero del petróleo. Dejan un 25% de deuda del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasa? Entra Peña Nieto, le toca el primer semestre con buenos resultados o con buenas utilidades por parte del petróleo, pero comienza a bajar terriblemente de 100, 110 pesos, 110 dólares el barril, actualmente quedan de 25 dólares. Es decir, mientras que el petróleo en aquel entonces, hace 2 años y medio, representaba el 35% del ingreso de los presupuestos, del presupuesto del país, de 4 billones, pues hoy no solamente representa el 7 o el 10%. Entonces, estamos hablando, señores, de que hay un desfonde de las finanzas públicas nacionales. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que se genere un déficit interno, déficit en balanza comercial. Al Estado no le queda más remedio que endeudarse. La deuda ha crecido a niveles del 15% anual y hoy la deuda nacional equivale a más del 50% del Producto Interno Bruto. Si a esto le aunamos la deuda de los estados que, como dice Carmen Reinhardt de la Universidad de Harvard, muchas veces son ocultas muchas deudas con proveedores, deudas que el propio Estado hace maniobras contables, los estados de la República, pues estamos hablando que todavía se puede aumentar la deuda en un 10% más. Es decir, que estamos hablando que probablemente la deuda del gobierno federal o de los 3 gobiernos, pues llegue a cerca del 60%. Si a eso le aunamos, jóvenes, el problema de las pensiones que nos están costando 500 mil millones de pesos, pues si sumamos los dos elementos, deuda y pensiones, pues estamos hablando que el más del 25% de los ingresos o el 25% del país se están yendo en pagar deudas, porque las pensiones son deudas también, si son obligaciones que tiene el Estado con respecto a todos los retirados a todos sus pensionados que tiene a nivel nacional. Entonces esto complica, con la caída del precio del petróleo, con la baja de la producción agrícola industrial en los Estados Unidos, con la devaluación de nuestro peso, que todo lo que importamos nos va a salir más caro. Las exportaciones no están respondiendo porque dependemos mucho del mercado norteamericano y del sector industrial que está en baja en los Estados Unidos. Mientras que en el segundo tercer trimestre del año pasado Estados Unidos crecía al 2.5%, este último trimestre del mes de diciembre pues estaba creciendo al 0.7%. Claro, hay buenos resultados porque todavía el empleo aumentó en 150,000 en los payroll, que le llaman ellos, 150,000 empleos, que permite que la tasa de desempleo baje a niveles de hace 8 años, es decir, al 4.8% en los Estados Unidos. Pero no todas las noticias estas nos impactan favorablemente a México porque nosotros tenemos problemas estructurales internos. La economía le está costando el 25% del presupuesto el pago de sus deudas. Entonces, el hecho de que el país deba en este momento dar una cifra, el 50% del Producto Interno Bruto, que son 16 billones, y debamos 8 billones en deuda, pues tenemos que estar pagando 400 o más de 400 mil millones en
en intereses. Ahora, van a decir, bueno, pues comparado con Estados Unidos, pues no hay problema, sí. Nada más que Estados Unidos tiene la moneda internacional y puede estar endrogándose o puede estar endeudándose al 200, 250%, porque finalmente para pagar su deuda pues emite dólares y punto. El problema es para México con la deuda externa. Si debemos 150 mil millones de dólares, pues tenemos que obtener dólares en el mercado internacional. ¿Cómo? Exportando más que lo que importamos para ir a pagar. El problema es que la balanza de pagos comienza a ser deficitaria, la balanza comercial. Significa esto que ya no están entrando los dólares que esperábamos y al escasear el dólar, obviamente que sube su precio. Entonces, esto dificulta primero pagar la deuda internacional o estar mermando nuestras reservas internacionales para ir a pagar deuda. Y segundo, implica que con el tiempo, si siguen las cuestiones petroleras como hasta ahora, que hay una sobreproducción mundial, vayamos a tener problemas con la recuperación del precio del petróleo como de las materias primas. Bien, es decir, el mundo va a un proceso deflacionario. Como dice Rubini, lean a Rubini hoy en Project Syndicate, donde habla precisamente de un estancamiento de una economía con muy bajo crecimiento a nivel mundial por China, por Estados Unidos, por Japón, por Europa. Las economías envejecen, las economías no están invirtiendo, las economías están súper endeudadas. La deuda de España pues llega al 80-90%, que es lo que hace análisis, que es lo que comparan muchas veces los economistas mexicanos con España. Pues España está tirada ahorita, trae problemas internos, la separación de los vascos, el triunfo de la izquierda, en fin, toda una serie de procedimientos, movimientos sociales que se están dando debido a la propia crisis generada en toda la Comunidad Económica Europea, debido a Alemania, para que sepan, y debido a las políticas erróneas del Banco Central Europeo. Entonces, en el fenómeno mexicano, y que voy a hablar solamente sobre México y Coahuila, es que la deuda está creciendo al 15% exponencialmente. Si calculamos que siga creciendo al 15% la deuda interna y externa del gobierno, a una tasa del 15% y a interés compuesto, 15 más 15 más 15, más, es decir, los primeros 15 son 15, los siguientes son 15 más un 15, son 16.5. El siguiente, así nos vamos, muy probable la deuda con Peña Nieto, pues estaríamos hablando de que la deuda pueda crecer a términos del 80-90% cuando Peña Nieto deje su gobierno, si es que el petróleo o la actividad mundial, como dice Rubini, que va para largo, pues continúe lenta. En un país que se está esperando que crezca al 2.3, que nosotros opinamos que máximo va a crecer al 2, porque no hay mercado interno, porque no tenemos dólares suficientes, porque no hay inversión extranjera suficiente. Y ahora con lo del SICA, a lo mejor tenemos menos turismo. En el próximo año, pues hay un desfondamiento de las finanzas públicas nacionales. Y para ustedes que son muy astutos, jóvenes economistas, sociólogos o los que nos ven, cuando un país que tiene 18 billones de dólares, de pesos, de Producto Interno Bruto, crece al 2%, al 2.5%, como ellos quieran, se las vamos a poner. Significa que el país creció en 400 mil millones de pesos al año. De los 18 le agregamos 400 mil millones. Entonces, si pagamos 400 mil millones de deuda, pues no nos va a quedar gran cantidad de dinero por parte del Estado para poder dinamizar las inversiones públicas en carreteras, hospitales, escuelas, centros de investigación, tecnología, lo que ustedes quieran. Es decir, como dice Reinhardt, llega un momento en que la deuda comienza a ser un fardo, un peso sobre las economías que no le permiten desarrollarse. Y vean ustedes el fenómeno griego, que ahora Tsipras en sus locuras quiere reducir en un 15% las pensiones. En Grecia reciben de pensión 350 euros. Multiplíquenlo por 20, son 7,000 pesos. Para una economía donde los costos o los precios son mucho más altos que en México, pues el pueblo griego está sufriendo realmente un drama. Y ahora les quieren disminuir 15% su ingreso a los retirados, pues esto se complica. Entonces, perdón, para el fenómeno de México, el problema de la deuda es que se está volviendo exponencial. Muchos se burlaron cuando Francisco Miguel Aguirre Farías decía que la deuda de las pensiones en el país representaban
Claro, de aquí a 50 años o 40 años, el 1.5 del Producto Interno Bruto. Significa que estamos hablando de 23, 25 billones de pesos de las pensiones. Bueno, si lo trasladamos a 20 o 30 años, nos están costando 500 mil millones, como ya sucedió y está registrado en el presupuesto de este año, del 16. Entonces, si juntamos la deuda con pensiones, el país cada día va a tener menos posibilidades de inversiones productivas. La única que nos queda es, como decía el PG, es una austeridad republicana, es decir, Andrés Manuel López Obrador, para que con ese dinero meterlo a carreteras, inversiones, parques industriales en el sur, zonas libres, grandes puertos, es decir, proyectos grandes que necesita el país para poder desarrollarse o para poder seguir creciendo, eso es sin lugar a dudas. Pero esta deuda nacional ya comienza a tener impactos en las deudas de los estados. Nosotros descubrimos hace 4 años con Claridad y Participación de que era un proyecto del sistema político mexicano, PAN-PRI, de endrogar a ciertos estados sin hacer escándalos para poder apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto. Esto es decir, vamos a juntar un apoyo de 100 mil millones de pesos con el Estado de México, con Coahuila, con Chihuahua, con Quintana Roo, con Nuevo León, con Michoacán, con todos los estados que se pudiese recopilar deuda para poder apoyar la campaña pues, de este señor, que no ha leído ni 3 libros en su vida, y tratar de que ganara la presidencia para dejar fuera a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la socialdemocracia, no de los socialistas de este país. Bien, el problema es que la austeridad por sí sola pues nos va a provocar más recesión, más problemas al planteamiento que puede hacer Andrés Manuel, solamente que el dinero que ahorre de los gastos innecesarios del Estado, pues se inviertan en infraestructura para generar más empleo y más crecimiento económico. Y sobre todo, no descuidar el problema de los salarios y del poder de compra del mexicano para que se puedan realizar las mercancías a nivel nacional y pueda seguir el ciclo virtuoso económicamente. Bien, México metido ya en un problema a perspectiva, a mediano plazo, porque 2, 3 años es mediano plazo, corto plazo, de endeudamiento rápido que se está teniendo y con unas finanzas públicas que no sostienen la actividad económica, o decir, que no van acorde a la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esto impacta en los estados, en todos. Ya anunció la Secretaría de Hacienda que del Fondo Petrolero a Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Campeche, Tabasco, pues les van a reducir 300, 400 millones. Bien. Esto significa para Coahuila un golpazo, un mazazo. El problema de los impuestos que se están generando en Coahuila, que son pocos porque todo mundo plaquea, registro público, pasaportes están yéndose a otros estados de la República, donde es más barato. La gente siempre va a buscar precios baratos de sus impuestos. Y como decía ya no me acuerdo, un economista australiano, es una ley general mundial de que mientras más ustedes aumenten impuestos, pues menos pueden recabar. Y esto es lo que le está pasando al estado de Coahuila, que ahorita su deuda pues andará cerca de 40 mil millones, no sabemos a ciencia exacta cómo se están utilizando las finanzas públicas del estado. El ingeniero Guadiana saca ahora tuvo una reunión con el ingeniero Rosendo Villarreal solicitando la renuncia de Rubén Moreira, cosa que yo no estoy de acuerdo. Desde el primer momento, cuando se hacen los desplegados, no estuve de acuerdo porque yo siento que lo elemental es que el señor Rubén Moreira nos responda, sea responsable de sus actos y que nos diga qué pasó con la deuda de su hermano y qué pasó con las finanzas públicas de su estado. Entonces, porque en el momento en que lo sacamos del poder, en que digan, bueno, ya triunfó el ingeniero Guadiana y todas las asociaciones, se va a ir Moreira. No, necesitamos, él fue electo por el pueblo de Coahuila. Necesitamos que nos responda con datos qué es lo que ha pasado con la deuda de Coahuila. Ya llegó Humberto Moreira, muy campante de España, y diciendo que es inocente. Primero, el juicio no se ha terminado. Segundo, falta abrir las cuentas del gobierno del estado de Coahuila, que mañosamente la Cámara de Diputados, la anterior y la anterior, la han encadenado o le han puesto un candado, deuda pública, para que el pueblo de Coahuila sepa en qué se utilizó sus recursos o sus impuestos.
¿Y por qué le han puesto candado? Porque sencillamente se ha demostrado que en el último año del señor Humberto Moreira, el que se dice inocente, se gastaron más de 20,000 millones de pesos. A términos actuales, pues se gastaron, en dólares de aquel entonces, 150 millones de dólares o 150 millones de dólares diarios. Usted debe decir, pues es muy poco para un gobierno. Sí, el primer día te puedes comprar un jet, el segundo un barco, el tercero 10 Ferraris, pero si llegas al séptimo día ya se complica. Y segundo, es muy difícil ocultar una deuda tan magnánima. De ahí que no quieren abrir las cuentas. ¿Por qué? Si como nosotros suponemos fue un plan maestro para la campaña del señor Peña Nieto, de 7 o de 15 estados que eran priistas, todos tienen la misma característica. Por eso las cuentas de Nuevo León, el Bronco, como es un expriista, no las va a abrir. Entonces, ¿qué pasó? Porque ahí hay un flujo hacia un modelo político autoritario, un modelo político irracional, un modelo antidemocrático, de fluir dinero por parte de la burguesía nacional, es decir, o burguesía estatal, hacia la permanencia en el poder de algún miembro que sea parte o que esté de acuerdo con las grandes mafias nacionales. Eso no hay duda. Ese es el modelo general. Entonces, para el fenómeno de Coahuila, pues se antoja, claro, vienen amparos que se antoja que se abran las cuentas. Y miren, me cuenta por ahí un amigo que en aquel entonces que se iban carretonadas de dinero en efectivo de Coahuila. Yo hice la observación hoy en la mañana, como MD Televisión, decir, bueno, si tenemos la Comisión Nacional Bancaria que nos va a indicar, tiene copia de todos los cheques a nivel nacional por 10 años, nos va a indicar primero que llegó el dinero de la deuda de Coahuila, a la tesorería, y de la tesorería se emitieron cheques. Es que, como me dice ahí un doctor Fito Garza, el dinero se fue en carretonadas a la campaña de Peña Nieto, ¿correcto? De acuerdo, Fito, le digo, pero debió haber habido un cheque a nombre de Juan Pérez por 100 millones de pesos. El gobierno de Coahuila emite un cheque a nombre de Juan Pérez y Juan Pérez va al banco, lo cambia y se trae el dinero para la campaña. Dice, ya borré no, porque en la Comisión Bancaria nos van a decir a nombre de quién estuvo ese cheque. Se supone que las deudas estatales, jóvenes, son para la inversión pública. Muy bien, había 20,000 millones de deuda que se habían adquirido del Banco Interacciones, por dar el nombre de los Hanron. Muy bien, 100 millones de pesos a nombre de Juan Pérez para la obra de un camino de mano de obra o pavimentado. Muy bien, ¿dónde está el camino? Tú, Juan Pérez, recibiste el dinero. ¿Dónde está tu compañía? ¿Dónde está el camino? O la obra que hiciste, la escuela, lo que tú quieras. ¿Y dónde está tu compañía que está declarando impuestos? Porque la persona que recibió ese dinero se supone que lo debió haber depositado, que debió haber pagado sus impuestos, que debió haber hecho la obra pública. Y si no existe nada de eso, ya empieza a complicarse las cosas. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales en esto? Por eso no quieren abrir ni registro público de la propiedad, no quieren abrir las cuentas del gobierno del Estado, que las tiene el Congreso, o la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, y decirnos, aquí estuvo la deuda, llegó, fueron 20,000 millones y fueron repartidos de esta manera. Él en el quinto informe, Humberto, declaraba que los puentes que había hecho en Coahuila y sus obras las había hecho con presupuesto que le había enviado Calderón del Petróleo. Había mucho dinero, correcto. Del quinto informe es muy raro, al sexto se engrosa la deuda. Bueno, ¿qué hiciste en los días que estuviste tú y Jorge Torres? Que por cierto, hay una orden de aprehensión, todos sabemos que está en Saltillo, pero nadie lo agarra. Es decir, ¿qué pasó con ese dinero? ¿Cuál es el riesgo para el sistema político mexicano? Que al suponerse, al creerse o al obviar, es decir, porque hay testigos ya que se llevaron ese dinero a la campaña presidencial, pues entonces la evidencia está en todo el propio sistema.
¿Quién es Humberto? Pues un simple peón. Un peón que sirvió en ese entonces a la maquinaria dirigida por Peña Nieto, por Videgaray y por Osorio Chong del PRI mismo para poder reforzar la campaña de Peña Nieto. Entonces, Humberto, ¿cómo aparece? Como un simple peón. Bueno, y la Gordillo le dice, adelante. Entonces, también tienes, veámoslo del lado de Humberto. Oye, pues yo llevo mucho riesgo, déjame quedarme con algo por si hay problemas, como lo está existiendo ahora con los abogados, hay que pagar una serie de gastos. Entonces, el problema no se circunscribe a la familia Moreira, no nos confundamos. El problema es de todo el sistema político que representa un interés de ciertos grupos, de cierta mafia, de cierta oligarquía, que quieren seguir conservando el poder a pesar de que ya no tienen los votos necesarios. Entonces, en el fenómeno de Coahuila, pedir la renuncia de Rubén, no, creo que se debe de quedar, debe de abrir las cuentas y mostrarnos cómo están las cuentas públicas de Coahuila. Tarde o temprano, bueno, ahora el juez, para ver un amparo se van a abrir. Y el problema, y lo sabe Rubén, es que es muy difícil comprobar 20,000 millones de pesos. Ah, no, aquí nosotros yo lo hago muy fácil, no. Bailando como acostumbrado Humberto, no. Aquí esta cosa es muy seria. ¿Por qué se van a tener los cheques de la Comisión Nacional Bancaria contra los recursos que había? ¿A quién se le dieron los cheques y para qué obra? Al no haber obra, haber prestanombres que no pagaron impuestos, ¿hacia dónde el prestanombre llevó el dinero? Entonces, esto es más complicado que lo que Humberto está suponiendo. Entonces, como les dije yo hoy en la mañana, las líneas de investigación no son complicadas porque no lo abren, pero al abrirse ya no son nada complicadas. Y esto, para mí, esta es la propuesta que yo hago. Miren, aquí los culpables no solamente son los Moreira o Humberto, aquí también entra como culpables todo el Congreso de la Unión, el Congreso de Coahuila. El haber aceptado una deuda que era ilícita por principio, porque primero mandaron el dinero, y aquí el culpable también es Interacciones y los bancos. Le mandaron el dinero al gobierno del Estado de Coahuila, no investigaron si ese dinero era autorizado por el Estado, por el Congreso, perdón. Mandan el dinero y después, en medio año, oiga, usted disculpe si ya lo autorizamos. Para que a usted le autoricen una deuda, primero tiene que pasar por Congreso del Estado. Al autorizarse el Congreso del Estado, usted solicita su deuda o su crédito, pero no al revés. Entonces yo digo, aquí hay una posibilidad, no sé qué piensen ustedes, ojalá y nos llamaran, de que podríamos generar un FOBAPROA de Coahuila diciendo, pues la deuda que se obtuvo es ilícita. ¿Por qué? Porque está fuera de tiempo, ex ante y ex post. Es decir, el dinero se tuvo antes que la autorización misma de la deuda, a sabiendas de los propios banqueros. Entonces era el grupo Atlacomulco, hay que entenderlo, los Hank son de Atlacomulco, Peña Nieto es de Atlacomulco, es todo un conjunto de variables que van coincidiendo. Entonces, ahí también hay culpabilidad no solamente de Peña Nieto, sino del Congreso del Estado de Coahuila por haber ocultado, primero por estar ocultando, los 3 congresos actuales, al gobierno actual por omisión y por ocultamiento de datos, pero también a los diputados de aquel entonces que deben ser castigados por haber autorizado una deuda fuera de tiempo. Entonces, mi propuesta es, bueno, si Coahuila está entrando, puede entrar en un default, como dicen los norteamericanos, menos impuestos, los gastos siguen al por mayor, gasto corriente, quieren seguir sosteniendo la estructura priista a base de dádivas, 300, 400 mil gentes que están siendo mantenidas por el Estado para conservar la estructura política. No va a ser posible. Los gastos en prensa y publicidad llegan a la locura que representan más del 3% del presupuesto estatal. Si tenemos un presupuesto de 35,000 millones, pues el gasto en prensa y publicidad son más de 1,000 millones. Bueno, cuando hay un problema de crisis, pues lo primero, lo no indispensable se corta. Los gastos de publicidad, por ejemplo. Se cortan los aviadores, los celulares, los Suburban, los salarios se deben de bajar para llegar a lo que dice Andrés Manuel López Obrador, a una austeridad republicana. Y lo que nos sobra, por lo menos
por lo pronto, es pagar los intereses de la deuda, ¿verdad?, a costa de todos nosotros, que es a costa de los jodidos, porque los jodidos son los que siempre pagan las deudas, como el FOBAPROA. Entonces, aquí el problema es qué hacer para quitarle ese peso de la deuda al Estado de Coahuila y a su población. Mi opinión es que si fue ilícitamente adquirida e ilícitamente aplicada, pues se llegue a un FOBAPROA. Me van a decir es que Juan Pablo está muy inocente porque la Secretaría de Hacienda firmó en los convenios que aceptaba que pagarle interacciones hasta el 25% del presupuesto de Coahuila para ir pagando la deuda. Vamos. Si interacciones cobrara 2,000, 3,000 millones de pesos a la suerte principal e intereses, de los 35, antes de que lleguen a Coahuila se cortan de la Secretaría de Hacienda y se le mandan al Banco Interacciones. Entonces digo yo, bueno, aquí tiene que formularse una demanda judicial en contra de esta deuda, obligar a la Secretaría de Hacienda a no pagar a los bancos, porque sencillamente, jóvenes, Coahuila está viviendo un proceso de crisis permanente. No es correcto que nuestros viejos, que nuestras gentes, los más pobres, dejen de percibir ingresos por parte, o subsidios, por parte del Estado, porque al profe se le ocurrió bailando adquirir una deuda y mandársele una gran cantidad de recursos a la campaña, no solamente de Peña Nieto, de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco, porque a él le gustaba ser muy explícito y muy noble con todos sus amigos priistas. ¿A costa de quién? A costa del erario coahuilense. Entonces, esto no es un problema de personajes, es un problema de un sistema corrompido, corrupto, con falta de claridad, con falta de probidad, de moral, de ética, de todo. Entonces, pues no podemos singularizar hacia una o tal, es el conjunto del sistema que está putrefacto. Ya los guatemaltecos, los hondureños, los centroamericanos, hoy lo decía Broso, ya nos están poniendo el ejemplo. Hoy México es el país más corrupto de la América Latina, no me cabe la menor duda. Ya les ganamos a los centroamericanos, a los sudamericanos y a los caribeños. No hay duda al respecto. Y esto pues no puede continuar, porque sencillamente los recursos que está recibiendo el Estado nacional están en caída permanente y el Estado de Coahuila, como Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Quintana Roo, los más endrogados van a entrar en un problema de pago, de insolvencia para cumplir con todas sus actividades normales de administración de un Estado. Y eso es muy grave. Ahora bien, si a ello le agregamos las condiciones de que a nivel mundial, como dice Rubini, vemos un crecimiento, o Larry Summers, un crecimiento poquito del sistema, pues no va a haber capacidad de poder pagar los intereses de la deuda y al mismo tiempo generar más productividad, más inversiones y más beneficio para toda la gente que vive en nuestros países o en nuestro país. De ahí esa es la conclusión que yo saco. Bueno, vamos a tratar, yo espero que Rubén entre en conciencia y que diga, bueno, pues que se abran las cuentas, punto, que se abran ya, porque el no hacerlo va a entrar en la omisión, en el encubrimiento y en el contubernio, y eso también es grave desde el punto de vista jurídico. Jóvenes, pues por lo pronto, ayer estaban muy contentos las bolsas, a otro tema, hoy están bajando las bolsas, los datos del gobierno norteamericano de 150,000 empleos son buenos, el dólar se está recuperando, las materias primas están bajando de precio, el petróleo está bajando de precio. Y es que, como yo lo digo, hay una sobreproducción a nivel mundial. Y esto, pues, vayan al maestro Carlos Marx para que les explique las dinámicas en su libro La crítica de la economía política o del sistema capitalista, para que entiendan por qué permanentemente el desarrollo de las fuerzas productivas, la creatividad del ser humano, las tecnologías avanzan, pero mientras tanto se rezaga el poder de compra de las masas proletarias. Y ahí está la contradicción fundamental del sistema capitalista. Y esto, pues, nosotros somos parte de él, sin duda. Y somos una cadena débil, de acuerdo a las finanzas públicas, aunque se diga que México ahorita está muy bien, pero está yendo a pasos agigantados hacia problemas que ya tienen Brasil, Argentina,
que tiene Venezuela o que más bien los países europeos del sur. Vamos en el mismo modelo neoliberal, de no repartición, de concentración del ingreso, de pobreza extrema, y esto lo único que hace es impedir que el sistema se siga reproduciendo. Y bueno, las bolsas van bajando, como lo dije ayer subieron, estaban muy optimistas. ¿Por qué bajan? Porque se sugiere, al haber una recuperación del empleo en los Estados Unidos, bajando el desempleo, pues muy probablemente que en la próxima reunión de la Reserva Federal el dólar vaya a aumentar. Digo, va a aumentar el dólar, va a aumentar las tasas de interés, va a fluir capital del tercer mundo, de los emergentes Estados Unidos, más se va a revalorizar la moneda fuerte, van a bajar los bonos sin duda, y en este caso, pues ese flujo afecta terriblemente a países como México, que gran parte de sus inversiones en bolsa, en CETES, están en dólares, o más bien de personas que viven en los Estados Unidos, o de compañías. Y estas, al tener una mejor tasa de interés, van a preferir llevarse su dinero, aunque sea para ganar el 1% o el 2%, no sé cuánto. Pero, pues mejor que estar en un país que devalúa permanentemente su moneda, como es el caso de México. Y así no solamente México, también China. Están saliendo millonadas carretonadas de dinero de China, que si siguen así las cosas, al rato van hasta hipotecar el activo de los 3.5 trillones que tienen en reserva los chinos. Entonces, esa es la disyuntiva, ese es el dilema del propio sistema capitalista. Les decía, por lo pronto déjenme ver mercados. Los mercados internacionales siguen cayendo. Ahorita el Dow Jones por ejemplo está cayendo el 265.61 de lo que estoy viendo ahorita. El Standard & Poor's está cayendo el 2%, el Nasdaq ayer cayó terriblemente también, y entonces, pues eso es muy grave, porque hay una desconfianza por parte de la gente. Dice, pues prefiero, si van a aumentar las tasas de interés, me voy a mejor a tener un capitalito más seguro. En efecto, el Dow Jones bajando el 1.61, el Nasdaq el 3.61%. Y el Standard & Poor's el 1.96, pues es mucho, el 2%. En lo que concierne a Argentina, pues está igual, el Merval bajando el 0.12%. El caso del Brasil, el Bovespa, bajando el 0.48, y el caso de México bajando el 1.07 a 43.284. También Canadá bajando el 0.38. En lo que concierne a las materias primas, porque déjenme ver cómo anda el petróleo, nuestra mezcla mexicana, o el West Texas, que es el que determina junto con el Brent, se hace una mezcla para determinar, los dos uno va bajando el 3.06 a $30, quiere decir que la mezcla mexicana pues andará aproximadamente en $25 o 24, que son las finanzas públicas, pues se deterioran, y el Brent bajando el 0.54. Las gasolinas también bajando el 3.87, el heating oil, que es para calentar los edificios en Estados Unidos, el 2.17, y en lo que corresponde a la agricultura, que también ha de tener sus impactos, pues estamos viendo que en la agricultura, por ejemplo, el maíz bajando el 0.75 y el trigo el 1.27, el arroz, la soya el 0.80, el arroz subiendo 0.63, pero por ejemplo el café bajando el 2.27, el azúcar sube 2.95, el algodón baja el 0.43, la madera, que es muy importante, sube 0.68 por la construcción de casas, ¿verdad? Y en lo que concierne al ganado, pues bajando el ganado en pie a 1.3413, el 1.12, el ganado en pie el 2.00 bajando, y el puerco bajando, subiendo el 0.11. Bien, jóvenes, son las noticias de hoy día.
Les agradezco su presencia y nos vemos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde. Gracias.